Te dejaré ir hoy. El chico con el pelo cortado a cepillo se dio la vuelta y se preparó para irse, pero no pudo mover las piernas porque Zenitsu le agarró el tobillo. Disculparse y la voz de Zenitsu estaba ronca y tenía la cara y la nariz magulladas. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? ¿Estás enfermo? El chico con el pelo cortado a cepillo intentó mover los pies, pero no pudo. Había cierta sorpresa en sus ojos. ¿Es Zenitsu realmente tan fuerte? Quiero que te disculpes. No digas cosas malas de mi hermano mayor Lu, Zenitsu dijo débilmente. Supongo que no te han golpeado lo suficiente. El chico con el pelo cortado dijo esto y golpeó a Zenitsu en la cabeza con su vaina. No y sus amigos a su lado querían advertirle, temiendo que pudiera golpear a Zenitsu hasta la muerte, pero el cuchillo ya había sido alcanzado. Justo cuando pensaron que estaban a punto de presenciar una tragedia, la vaina se detuvo a 2 pulgadas de la cabeza de Zenitsu. Una mano agarró la vaina desde arriba a una velocidad mayor a la que ésta caía. El joven con el pelo cortado a cepillo también quedó atónito. Tiró con fuerza de la vaina, pero descubrió que ésta no se movía en absoluto. En estado de shock, sus ojos movieron hacia arriba a lo largo de la mano y vio el rostro de la persona que se acercaba. Al ponerse el sol, el hombre vestía una ori de color negro azabache, con una expresión sombría en su rostro masculino y atractivo. La intención asesina que se reflejó en sus ojos hizo que el aire a su alrededor cayera varios grados. El chico de pelo rebanado sacó su espada con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta. Él exclamó. ¿Cómo es posible que tú no seas? Luli no dijo nada, simplemente soltó su mano. El joven con el pelo cortado a cepillo cayó hacia atrás porque utilizó demasiada fuerza y sus nalgas quedaron apoyadas en el suelo. Las demás personas también guardaron silencio bajo la protección del aura invisible de Luli. No podían entender por qué Luli, quien se decía que era el hijo más inútil de Cibulan y no pudo aprender el método de respiración en 10 años, podía ser tan poderoso. Luli ayudó a Shanji a levantarse, miró a las pocas personas con una mirada fría y dijo con voz plana: piérdanse. Las pocas personas que originalmente estaban congeladas en el lugar estaban tan asustadas que se dieron la vuelta y huyeron sin decir una palabra, y el joven con el pelo cortado al rape que había caído al suelo era aún más insoportable. Sus piernas estaban tan débiles que no podía levantarse y al final, un charco de agua fluyó de su parte inferior del cuerpo. Hermano mayor Lu, la voz de Zenitsu era débil y su expresión era un poco avergonzada. Luli ayudó a Shanji a caminar hacia el otro lado de la calle. ¿Me estás culpando por no ayudarte a desahogar tu ira? ¿Cómo puede ser? Quise decir que no quise empezar una pelea. Shanji bajó la cabeza y dijo que tenía miedo de que su hermano mayor lo culpara por causar problemas. Entonces, ¿por qué peleaste con ellos? Luli preguntó. En realidad nada, Zenitsu dudó por un momento, luego forzó una sonrisa en su rostro, es mi culpa, tuvimos algunas discusiones. No quería que su hermano mayor supiera que otros decían que era un desperdicio, ya que eso lo entristecería. Él simplemente no estaba muy dispuesto. Luchar estuvo mal desde el principio y terminó perdiendo. Al final, su hermano mayor tuvo que acudir al rescate. Luli acarició el cabello dorado de Shanji y dijo, mi hermano no te ayudó a vencerlos porque creo que Shanji ganará en el futuro. Eres demasiado amable. Los ojos de Zenitsu parpadearon. ¿Ganaré en el futuro? Ganarás. Ya sea que te defiendas o consigas que te reconozcan y te pidan disculpas, es tu victoria. Luli dijo con una sonrisa, de hecho, había llegado unos segundos antes y escuchó algunas palabras que dijeron durante la pelea, por lo que podía adivinar aproximadamente lo que estaba pasando. Al ver a Zenitsu siendo golpeado hasta quedar azul y arrastrando a esas personas para disculparse con él, algo en su corazón se conmovió. Por un momento recordó su infancia. También tenía un maestro y una hermana mayor. Los sentimientos sinceros entre los hermanos y hermanas mayores eran realmente hermosos. Zenitsu le hizo recordar esas cosas hermosas. En ese momento, realmente tuvo una buena impresión de este bondadoso hermano menor, y a partir de ese momento, proteger a Zenitsu ya no sería simplemente una misión. Ya que el hermano mayor lo dijo, haré lo mejor que pueda. Después de escuchar lo que dijo Luli, Shanji también sonrió, pero no tenía intención de tomar represalias contra esas personas golpeándolas. Solo quería que se identificaran con él, que reconocieran la visión de su abuelo y que dejaran de decir que lo que su abuelo enseñaba era basura. Luli llevó a Zenitsu a la ciudad para comprar muchos bocadillos. En el camino de regreso, Luli sostuvo silenciosamente la mano de Zenitsu y usó a Uidao para ayudar a estabilizar sus heridas.
Pero en realidad la lesión de Zenitsu no fue grave. Después de todo, sus atributos estaban allí. Incluso si las otras reservas aprendieron el método de respiración, sus atributos normales eran solo 8 o 9 puntos, que eran mucho menos poderosos que Zenitsu. No es que Zenitsu no pudiera vencer a esos tipos, es solo que fue demasiado amable y subconscientemente reprimió su fuerza y no usó mucha fuerza. De hecho, los puñetazos y patadas de esos tipos solo le causaron heridas superficiales a Zenitsu. Como sería complicado de explicar, Luli solo ayudó a Zenitsu a lidiar con algunas heridas que tardaban en sanar y redujo la hinchazón en su rostro. Con la condición física de Zenitsu, el resto de lesiones estarían bien después de una buena noche de sueño. ¿Qué les pasa a ustedes, chicos? Higoro miró a Luli y Zenitsu, dejó la cuchara con arroz y pareció confundido. Zenitsu acaba de bajar de la montaña, ¿por qué tiene la cara magullada e hinchada? No debería ser un fantasma. Después de todo, este Taosan es una base de cría muy oculta. Con la capacidad de recopilación de información que tienen los fantasmas, es poco probable que sepan de este lugar. Abuelo, Zenitsu abrió la boca, le resultaba un poco difícil hablar, pero no era bueno mintiendo. Zenitsu estaba practicando su Ichi-no-Ka demasiado rápido y accidentalmente se estrelló contra un árbol. Luli habló desde un lado y le guiñó un ojo a Sanji. Eso es, lo siento, abuelo, soy tan estúpido. Zenitsu se sintió culpable por mentirle a su abuelo, pero no quería que su abuelo supiera la razón por la que peleó. Higoro miró a Zenitsu y Luli por unos segundos, luego su expresión se relajó. Vengan y coman, las gachas de hoy están deliciosas. Podía ver que los dos niños estaban ocultando algo, pero los adultos no necesariamente necesitaban saber todos los secretos de un niño. De todos modos, los dos hermanos parecían felices en ese momento, así que eso era suficiente. En la pequeña casa de madera, 3 personas se reunieron alrededor del fuego. El vapor que salía de la olla colgante calentaba el ligero frío del comienzo de la primavera. Luli, Zenitsu y el anciano Higoro sostenían cada uno un plato de avena. Zenitsu siguió cambiando sus manos porque el recipiente estaba caliente. Higoro miró a Zenitsu con una sonrisa. Luli sopló suavemente sobre la papilla con la boca, provocando un vapor brumoso. Por un momento, Luli pareció aturdido. No hace mucho, él también estaba sentado alrededor del fuego con su amo y su hermana mayor. Su estómago rugió mientras esperaba que el arroz estuviera cocinado, mientras su hermana mayor le servía el primer tazón de arroz. Pero todos se han ido. Capítulo 83 Selección final. Bajo el resplandor de la mañana, Luli se sentó con las piernas cruzadas bajo un árbol de durazno. Con cada respiración, brotaba un gas blanco parecido al de un dragón. Has progresado rápidamente. Resulta que tus esfuerzos a lo largo de los años no han sido en vano. Zibulan bajó la ladera y estaba muy contento de ver la condición de Luli. Todo es gracias a los buenos profesores. Luli abrió los ojos y dijo modestamente. Esta ya era su segunda mañana en el mundo de Demon Slayer. Aunque las técnicas de respiración eran misteriosas, en opinión de Luli no eran difíciles de aprender. Pensó que si ese tipo de cosas tenían que clasificarse, pertenecían a la energía interna que alguna vez había imaginado. Tenía un excelente talento en esta área, por lo que comenzó en pocas horas y aprendió el método de respiración del trueno 1 a 6 enseñado por Higoro en un día. Aunque hayas alcanzado la iluminación, aún no puedes descuidar tu práctica. Debes practicar las formas de respiración trueno 1 a 6 con regularidad y esforzarte por alcanzar la concentración plena lo antes posible. Zibulan enseñó. Para ser honesto, Luli aprendió todas las técnicas de espada de respiración de trueno en un día ayer, lo que todavía le causó una gran sorpresa. Pero además de estar sorprendido, estaba más contento aún. Sintió que sus años de cultivo y paciencia no habían sido desperdiciados. La semilla de Luli finalmente había brotado, y crecería hasta convertirse en un árbol imponente a una velocidad que nadie podría haber imaginado. Cuanto más fuerte sea Luli, más personas podrá proteger y mejor podrá protegerse a sí mismo. Abuelo, de verdad que no puedo. Deja que mi hermano mayor haga la selección. Zenitsu se quedó detrás de Higoro como un perro sarnoso. Parecía querer escapar, pero Higoro lo ató con una cuerda. Zenitsu, cree en ti mismo, puedes lograrlo. Higoro sintió dolor de cabeza cuando escuchó la voz de Zenitsu y no sabía cómo generar confianza en este niño. Estuvo un poco conmocionado en los últimos días, pensando que aunque Zenitsu había pasado el entrenamiento de respiración de trueno, su personalidad realmente podría poner su vida en peligro si participaba en la selección. Pero ahora ya no le preocupan estas cosas.
Después de todo, su discípulo mayor, Luli, que ya aprendió la respiración del trueno, también participará en esta selección. En su opinión, los fantasmas en el lugar de selección no deberían representar ninguna amenaza para Luli, y Luli también cuidará de su hermano menor. Pero solo conozco un tipo. Shanji quería hacer un berrinche, pero las palabras de Luli la interrumpieron. Zenitsu, solo sígueme, te haré entender lo poderoso que eres. La voz de Luli era firme, lo que hizo que Shanji se sintiera inexplicablemente aliviado y se tragó las palabras que había preparado. Al mirar las miradas expectantes de sus hermanos mayores y su abuelo, sintió que si continuaba haciendo trampa, los estaría decepcionando, por lo que decidió participar en esta selección. Pero también había decidido que debía seguir de cerca al hermano mayor Lu cuando llegara el momento. Después de todo, el hermano mayor Lu es muy fuerte. Debería ser más fuerte que el hermano mayor Xion Shui ahora, ¿verdad? Bueno, me sentiría aliviado si ustedes dos, hermanos, pueden cuidarse mutuamente. Después de pasar la selección, recuerden escribirme una carta. Higoro vio que Zenitsu dejó de tararear y sonrió, luego tomó 2 paquetes de su espalda. Esto es para ti, Ali, contiene tus pasteles de arroz frito favoritos, los hice esta mañana. Le entregó otro paquete a Zenitsu. Zenitsu, este es tu paquete. Contiene 2 conjuntos de ropa. Siempre eres descuidado. No le causes problemas a tu hermano mayor después de bajar de la montaña. Luli tomó el paquete, lo abrió y le echó un vistazo. Dentro había otro conjunto de ropa limpia, cuidadosamente doblada, y unos pasteles de arroz frito envueltos en papel de aceite limpio, que resultaban bastante abundantes. Por un momento sintió calor en su corazón. Su comida favorita no era el pastel de arroz frito, pero sí le gustaba este tipo de bocadillo que estaba espolvoreado con sal y era crujiente por fuera y tierno por dentro. Y él sabía que aunque Higoro era el antiguo pilar, su vida no era rica. En la época de pobreza generalizada en Neón, el arroz glutinoso también era muy caro. Por lo general no comían alimentos como pasteles de arroz y arroz glutinoso. Ali, aunque naciste con poderes sobrenaturales, aún así debes tener cuidado después de convertirte en miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Zibulan lo pensó, pero no pudo pensar en más palabras. Simplemente se apoyó en sus muletas y extendió su mano como si quisiera palmear el hombro de Luli. Luli miró al anciano bajito con la pierna rota y bajó su cuerpo. Solo entonces Zibulan le dio una palmadita en el hombro. Suspiró, el tiempo vuela tan rápido. Ni siquiera puedo alcanzarte, cuídate. Maestro, por favor, quédese tranquilo. Luli respondió y cuando salió el sol, llegó el momento de que él y Zenitsu partieran. El monte Fujitsu no está muy lejos de Taosan, pero aún así se necesita un día de viaje. Deben darse prisa, de lo contrario se perderán fácilmente el inicio de la selección. Antes de irse, Zenitsu dejó a un lado su habitual aspecto descuidado, se arrodilló en el suelo con sinceridad y se inclinó ante Higoro. Él realmente sentía que su abuelo lo trataba bien, y después de pasar esta selección, podría no ser capaz de volver a ver a su abuelo por mucho tiempo. Y por alguna razón, siempre tenía un mal presentimiento, como si este viaje por la montaña fuera su última despedida de su abuelo. El pequeño Higoro estaba de pie bajo el árbol de durazno, el viento soplando en su viejo rostro. Miró las espaldas de Luli y Zenitsu bajando de la montaña. En cuanto a mí, no les pido que cambien esta era, solo quiero estar vivo. Después de que Luli y Shanji subieron las escaleras, no pudieron evitar admirar el hermoso paisaje que tenían frente a ellos. En la ladera, las flores de glicina caen en cascada y los racimos de inflorescencias se mecen suavemente con la brisa, exudando una leve fragancia. Los pétalos son de color violeta claro, como si se hubieran solidificado a partir de las nubes más suaves del cielo, embriagando a la gente. De vez en cuando, los pétalos caen de las ramas. Bailan en el aire como mariposas púrpuras y finalmente caen silenciosamente sobre la hierba verde, agregando un poco de belleza tranquila a este mar de flores. El día de la selección final, él y Zenitsu llegaron a tiempo a la montaña Fujisiko. Durante ese período ocurrieron algunos incidentes menores, como por ejemplo, cuando anoche acamparon en una casa de madera abandonada en plena naturaleza, cuando fueron atacados por un demonio. Lo interesante es que después de que el fantasma se coló en la casa de madera y encontró a Zenitsu durmiendo dentro, se dio la vuelta y huyó. Pero Luli no dejó ir al fantasma. Saltó silenciosamente y lo decapitó de un solo golpe al amparo de la noche. Su intención original era probar si su prisión mágica tenía algún efecto sobre los fantasmas, pero descubrió que no solo era efectiva, sino que el efecto podría describirse como asombroso.
Lógicamente hablando, su prisionero demonio no era la espada solar, por lo que parecía que no podía asestar un golpe fatal a los fantasmas. Sin embargo, descubrió a través de pruebas reales que los fantasmas decapitados por el prisionero demonio no podían sobrevivir en absoluto. Especuló que era porque el prisionero era un Zanpakuto en sí mismo, y sus ataques naturalmente tenían las características de cortar almas, en lugar de daño puramente físico, por lo que, como la espada Nichirin, podía causar daño efectivo a los demonios, y era incluso más fuerte. Después de todo, el principio de la espada Nichirin para destruir demonios es el poder del sol, y la Zanpakuto actúa directamente sobre el alma. Sin embargo, Luli no está seguro de si este efecto de decapitación es efectivo contra los rangos superiores o incluso contra Muzan Kibutsuji. Con la intención de probar, Luli no usó toda su fuerza, es decir, no utilizó la técnica de respiración del trueno. Desafortunadamente, el fantasma era demasiado inútil y murió instantáneamente. Por lo tanto, actualmente no sabe si los movimientos mejorados por la técnica de respiración trueno pueden causar un daño más obvio y efectivo al fantasma. Capítulo 84 La determinación de Zenitsu. Según la comprensión de Luli de los cómics originales, cuando se lucha contra fantasmas poderosos, los pilares aquí se basan en 3 armas mágicas, a saber, el mundo transparente, los patrones y la espada roja. Luli entiende el mundo de la transparencia como un estado especial donde puede ver a través del interior del enemigo, el ritmo de sus músculos y la frecuencia de su respiración, y así juzgar la dirección de sus ataques. Es una habilidad poderosa para ver a través del oponente. Las rayas representan la liberación del potencial humano. El potencial de sobregiro acortará la vida útil de una persona. Por lo general, las personas que desarrollan rayas no viven más allá de los 25 años. En cuanto a la espada roja, fue creada originalmente por el usuario de la respiración solar, quien le agregó poder a la espada, haciéndola tener alta temperatura, aumentando así su letalidad contra los demonios. En la última parte de los cómics, los pilares también pueden aumentar la temperatura de la espada usando su fuerte agarre o mediante colisiones entre armas, convirtiendo así la espada en una espada cara. Para ser honesto, Luli no está muy interesado en estas tecnologías. Él ya tiene las habilidades para desbloquear el potencial y mejorar su fuerza, y este tipo de habilidad explosiva obviamente no puede apilar cajas infinitamente, de lo contrario los exploradores aprenderían este tipo de habilidades y no tendrían que mejorar los atributos básicos en absoluto, sin mencionar que los efectos secundarios de las marcas superan con creces los de sus fantasmas y dioses. En cuanto al mundo transparente, hay algunos trucos para ocultar la propia aura, pero observar al oponente, predecir sus movimientos, dominar el flujo de poder, etc., Luli puede hacerlo de todos modos, por lo que no hay necesidad de ese tipo de ilusión de perspectiva. En la lucha entre la vida y la muerte, Luli en realidad confió más en su propia intuición de combate. El último elemento, el Edao, Luli sintió que era aún más sutil y una habilidad bastante inútil para él. Después de todo, sintió que ya había obtenido lo más útil en este mundo para él, que era el método de respiración. Desde niño se ha interesado por las técnicas de respiración energética interna. Este tipo de cosas tienen un límite superior real. Para decirlo sin rodeos, las técnicas de respiración pueden traer mejoras numéricas a las personas. Sin valores básicos elevados, cosas como el mundo transparente, los patrones y la espada roja son inútiles. La espada cortada por el pilar de niebla con los patrones no es comparable a la de Yoriichi Tsujikoku. No es que los antepasados, el mismo clan, tengan talentos muy superiores a los del pilar de la niebla, sino que sus valores simplemente no están al mismo nivel. Sin embargo, en la batalla contra Upper Ranquan en la novela original, fue diferente cuando el pilar de roca abrió sus marcas. Se podría decir que cada golpe de espada era un golpe crítico, e incluso el número 1 estaba bajo una presión considerable. Entonces Luli sintió que no había necesidad de estudiar todo tipo de habilidades sofisticadas en este mundo. Bastaría con estudiar a fondo el método de respiración. Cuando se practican de manera constante, las técnicas de respiración pueden mejorar permanentemente la condición física de una persona, razón por la cual Luli las define como poder interno. Si utilizas el método de respiración a tu máximo potencial en la batalla, puedes mejorar aún más los atributos del cuerpo humano, lo que significa que tendrás bonificaciones a largo plazo y poder explosivo. En el campo de las artes marciales, se considera un buen sistema que los exploradores pueden obtener en las primeras etapas. Luli estima que los métodos de respiración son útiles en el primer y segundo nivel.
Si pudiera comprender el método de respiración y mejorarlo, tal vez podría obtener más beneficios de sus atributos y usarlo por más tiempo. Pero por ahora, Luli siente que el método de respiración es fácil de aprender, pero aún lleva algo de tiempo dominarlo. Al menos sus atributos actuales no han sido mejorados, y solo cuando usa la habilidad de combate respiración de trueno sus atributos pueden aumentar en 1 o 2 puntos. Por supuesto, la respiración del trueno puede aportar más que solo los números en el panel. La característica de este método de respiración es su supervelocidad. Cuando usa respiración trueno con toda su fuerza, también obtendrá una bonificación de velocidad decente, que puede hacer que sus pasos instantáneos sean aún más rápidos. Una mayor velocidad significa un mayor daño al prisionero, por lo que los beneficios del método de respiración no se pueden juzgar únicamente por los números. El mecanismo de cada método de respiración característico también es muy importante. Desde esta perspectiva, Luli había considerado convertirse en un discípulo del pilar de roca, pensando que la respiración de roca también tenía un buen mecanismo. Gracias a todos por venir a la audición final del cuerpo de cazadores de demonios esta noche. Una clara voz femenina interrumpió la revisión de inteligencia mundial de Luli, y él miró hacia arriba y vio dos figuras que salían del bosque de glicinas. Eran un par de niñas gemelas con cabello hasta los hombros, vestidas con kimonos bordados con patrones de glicina. Sus ojos morados con forma de cebolla parecían un poco raros cuando los vieron por primera vez. Al ver a las dos chicas, Shanji inconscientemente se acercó a Luli, se paró detrás de Luli y tembló. En esta montaña Fujiki, los demonios capturados vivos por los espadachines matademonios son encarcelados, pero no pueden irse. La chica de cabello blanco comenzó a explicarles a todos las reglas de selección. Porque hasta la ladera de la montaña, hay flores de glicina que los fantasmas odian todo el año, pero no hay flores de glicina más adelante, lo que significa que aparecerán fantasmas. Shanji se estremeció después de escuchar esto y quiso quedarse cerca de Luli. Aunque ya sabía cómo sería la selección final, no pudo evitar sentir miedo. Sobrevivir aquí durante 7 días es la clasificación para la selección final. La chica de cabello negro continuó. Muchos de los miembros de reserva del cuerpo de cazadores de demonios presentes se miraron unos a otros con desconcierto, pero algunos de ellos permanecieron tranquilos. Luli miró a su alrededor y descubrió que, además de los personajes principales de la novela original, había 2 personas más que parecían bastante mayores. Deberían ser exploradores. Los 2 hombres también notaron a Luli. Al ver a Shanji siguiendo a Luli, la sorpresa brilló en sus ojos y luego se convirtió en tristeza. Los 2 exploradores ahora estaban de muy mal humor, porque después de llegar al sitio de selección se enfrentaron a la realidad, que era, simplemente no había muchas personas que eligieran el campamento del cuerpo de cazadores de demonios. Después del entusiasmo inicial, empezaron a dudar de su elección original. Un total de 36 exploradores han entrado en este mundo. Si los exploradores en el sitio de selección son todos miembros del cuerpo de cazadores de demonios, ¿no significa eso que tienen que enfrentarse 3 contra 33? Además, el campamento de Muzan ya tiene una ventaja en poder de combate, así que ¿qué sentido tiene jugar ahora? Por un momento, los 2 exploradores se sintieron desanimados y ya estaban pensando en cómo esconderse y abrirse camino en ese mundo. Mientras no haya penalización por aniquilación de la misión, no lo van a hacer. Mantenerse vivo es lo más importante. Entonces, por favor, tenga un buen viaje. Las 2 lolis con kimono se inclinaron y dijeron palabras auspiciosas. Esto hizo que los 2 exploradores se enojaran aún más. No tenían miedo de la selección final, pero las palabras que tengas un buen viaje realmente les hicieron sentir que era su futuro en este mundo. Hermano Lu, aunque tengo mucho miedo, haré todo lo posible para no detenerte. Shanji se obligó a reprimir el miedo en su corazón y habló con dificultad. Sabía que su hermano mayor cuidaría de él, pero ya que estaba aquí, no quería ser un desperdicio escondiéndose detrás de su hermano mayor. Eso sería una vergüenza para las enseñanzas de su abuelo. Luli sonrió cuando escuchó eso. Pensó que Shanji lo superaría, pero Shanji se desempeñó bastante bien. Hermano, te haré una pregunta de debut. Si matas a un fantasma malvado, te garantizo que pasarás la selección sin problemas. ¿Simplemente matar a un fantasma? Zenitsu se quedó atónito por un momento. Pero los fantasmas dan tanto miedo. Dicho esto, bajó la cabeza. Se dio cuenta de su propia cobardía. No había forma de saber cuántos fantasmas había en esta montaña, y su hermano mayor solo le había dado la prueba más simple. Hermano Lu, ten la seguridad de que trabajaré duro para matar al espíritu maligno.
Zenitsu reunió el coraje para hablar. Él entendió lo que quería decir su hermano mayor. Si ni siquiera tenía la fuerza para matar a un demonio, significaba que no tenía la fuerza para unirse al cuerpo de cazadores de demonios. Incluso si el hermano mayor Lu me protegiera y me ayudara a pasar la selección, solo me empujaría a un abismo peligroso. Después de todo, el hermano mayor Lu no podía quedarse a mi lado para siempre. ¿Pero está realmente dispuesto a ser un perdedor ante los ojos de algunas personas? No quiere que el hermano mayor Lu se preocupe por él, ni quiere decepcionar a su abuelo, por lo que trabajará duro para matar a un fantasma malvado y se esforzará por convertirse en un miembro calificado del cuerpo de cazadores de demonios. Luli observó a los que participaron en la selección final entrar a la montaña uno por uno, por lo que también dio un paso adelante. Vamos, comencemos nuestra selección. Capítulo 85 Formas de protección. Después de pasar por el bosque de glicinas, Luli y Sanji ingresaron oficialmente al lugar de selección. A partir de aquí, no sería de extrañar que en cualquier momento se encontraran con fantasmas. Los niños y niñas que caminaban delante tenían expresiones diferentes, pero la mayoría estaban nerviosos y asustados. Para muchos de ellos era la primera vez que se enfrentaban a un fantasma real y no sabían si podrían pasar la selección y sobrevivir. En la selección participan esta vez unas 40 personas. A juzgar por el resultado de la novela original, donde solo los protagonistas superaron con éxito la selección, esta llamada prueba final se considera difícil para la mayoría de las personas. Normalmente, la tasa de aprobación del proceso de selección puede ser inferior a 1 entre 10, lo que demuestra lo cruel que es. Honestamente hablando, Luli sintió que el escenario de la selección final era bastante confuso. Después de todo, no había mucha gente en el cuerpo de cazadores de demonios. Si solo personas del nivel de Tanjiro y Zenitsu pudieran aprobar la evaluación, entonces esta sería demasiado difícil. Además, no existen medidas de protección para este tipo de evaluación. Si no puedes vencer al demonio, realmente serás devorado. Si se trata de seleccionar talentos, Luli siente que es un poco exagerado. Después de todo, aunque la obra original no lo menciona, se puede ver que los cazadores de demonios no tienen ningún trato de salario alto. Todos se embarcaron en el camino de la venganza porque su felicidad fue destruida por fantasmas, pero tuvieron que ser seleccionados antes de poder unirse al equipo. La tasa de mortalidad de esta selección fue extremadamente alta, lo que resultó confuso en opinión de Luli. Especialmente los fantasmas en el lugar de selección, todos fueron capturados por los pilares, lo que desperdició de forma disfrazada el poder de combate y el tiempo de los pilares, y fue un consumo sin sentido del poder de combate de las fuerzas amigas. ¿Son realmente inútiles aquellos miembros que no pasaron la selección y fueron devorados por fantasmas? No necesariamente. Incluso si trabajaran en secreto y en logística, aún podrían hacer contribuciones. Sin embargo, entraron en la selección sin la fuerza suficiente y finalmente murieron. Se puede decir que no aportaron ningún valor en absoluto. En opinión de Luli, la forma en que el cuerpo de cazadores de demonios obtiene sangre fresca tiene muchos defectos. ¿Pueden matar demonios? ¿Cuál es el nivel aproximado de su fuerza? Los entrenadores de estos candidatos no tienen ni idea. Hay un tipo llamado demonio de la mano en la montaña Fujisaka que está un poco más allá del alcance. ¿El cuerpo de cazadores de demonios no lo sabe o son demasiado perezosos para preocuparse? Si el cuerpo de cazadores de demonios fuera grande y no tuviera escasez de mano de obra, podría entender por qué querían usar este método de selección para filtrar específicamente talentos, pero en realidad, el cuerpo de cazadores de demonios solo tenía unos pocos cientos de personas en total, estaban muy escasos de mano de obra. Más bien, se podría decir que el cuerpo de cazadores de demonios tenía el número actual de miembros cuando comenzó la historia original porque docenas de personas fueron recomendadas por la clase de Sane y Hyu. Originalmente había menos gente. Tomando la clase de Sane como referencia, Luli sospechó que cuando hay personas fuertes entre los participantes, habrá muchos miembros del cuerpo de cazadores de demonios que sean recomendados. Esto también puede explicar por qué hay una gran cantidad de miembros débiles en el cuerpo de cazadores de demonios. Obviamente son los predecesores de Tanjiro y otros, pero son muy incompetentes. En general, sintió que había serios problemas con la selección final actual del cuerpo de cazadores de demonios. Consideraba que ese tipo de selección ya no sería necesaria. Desde todos los aspectos, no permitiría que se continuara este tipo de selección. Zenitsu, ajusta tu respiración. Este fantasma está muy débil. Mátalo y terminaré la selección.
Luli instó a Zenitsu, y no mucho después de que entraron, se encontraron con un fantasma. Quizás el fantasma sintió algo, por lo que no atacó directamente, sino que se enfrentó a Zenitsu vigilantemente. Shanji estaba un poco conmocionado, pero cuando pensó que el hermano mayor Lu lo estaba respaldando, se sintió más tranquilo. Después de calmarse, fijó su mirada en el fantasma, activó la técnica de respiración del trueno, presionó su cuerpo hacia abajo y sostuvo la empuñadura del cuchillo con su mano. Al momento siguiente, rodeado de una luz eléctrica dorada, Shanji se precipitó hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida, como un trueno. Respiración del trueno. Forma 1 destello de trueno. Cuando el cuerpo de Zenitsu se solidificó, ya había pasado al fantasma. Después de un segundo o dos, la cabeza del fantasma se cayó, con asombro en sus ojos. ¿En realidad fui decapitado por este pequeño fantasma? Con dudas, su cuerpo y su cabeza se convirtieron lentamente en cenizas. Bien. Sé más decidido la próxima vez. No te tiemblen las manos. Cree en tu propia fuerza. Luli animó a Zenitsu, quien todavía estaba temblando después de matar a un demonio por primera vez. Hermano Lu, lo logré, lo logré. Después de superar su miedo inicial, la voz de Zenitsu se volvió emocionada. No decepcionó las expectativas de su hermano mayor y su abuelo y realmente mató a un demonio. A pesar de que solo seleccionan demonios débiles en la Tierra, todavía está calificado para convertirse en miembro del cuerpo de cazadores de demonios, lo que significa que los esfuerzos de su abuelo al entrenarlo no son en vano. Bueno, cumpliré mi promesa anterior y me aseguraré de que pases la selección con seguridad. Luli dijo con una sonrisa y caminó hacia las profundidades, que deberían ser el lugar donde se reunían los espíritus más malignos. Shanji estaba un poco confundido. Hermano Lu, ¿no estamos más seguros afuera? Luli colocó una mano sobre el demonio prisionero en su cintura y sonrió. La mejor manera de protegerte es, por supuesto, matar a todos los fantasmas. ¿Qué clase de suerte es esta para mí? La pequeña Camelia huyó y esquivó mientras maldecía. Ella pensó que sería fácil pasar la selección, pero se topó con el fantasma más poderoso tan pronto como entró. El fantasma detrás de ella era enorme e hinchado, con un montón de manos alrededor de su cuello, persiguiéndola con una sonrisa sádica y acosándola verbalmente con una voz que sonaba como un viejo pervertido tan pronto como abría la boca. Ella era simplemente una exploradora mediocre de primer nivel, y aún no había aprendido el método de respiración que acababa de adquirir. Ella no era capaz de hacer frente a las preguntas del examen que iban más allá del programa de estudios, como la del fantasma de la mano. Por supuesto, no es como si no pudiera pelear si pelea duro, pero esta es solo una selección. ¿Por qué debería luchar contra un fantasma que puede regenerarse a supervelocidad? Todo lo que necesita hacer es escapar hacia el protagonista Tanjiro y esperar a que mate al fantasma. Ahora solo espera que la selección termine rápidamente, y después de completar la primera línea principal, pueda encontrar un lugar para esconderse y estudiar lentamente la técnica de respiración de flores. ¿Dónde diablos está Tanjiro? Incluso con su fuerte físico, no pudo evitar jadear en busca de aire después de correr durante bastante tiempo, pero parecía tener mala suerte ya que no pudo encontrar a Tanjiro. No es que no pensara en pedir ayuda a otros exploradores, pero, en primer lugar, eran igualmente difíciles de encontrar y, en segundo lugar, no estaba segura de si otros exploradores la ayudarían. Solo con un angelito tan gentil como Tanjiro, estaba segura de que definitivamente le daría una mano. Aunque, justo cuando ella intentaba esquivarlo, el fantasma de la mano chocó contra un gran árbol. Ella pensó que algo andaba mal porque accidentalmente se torció el tobillo mientras esquivaba. Justo cuando tomó una decisión y estaba lista para darse la vuelta y luchar contra el fantasma de la mano, de repente no pudo escuchar la voz del fantasma de la mano. Estallido, una enorme cabeza hinchada cayó al suelo, rodó hacia adelante unas cuantas veces y rodó frente a Xiao Chaua, dejándola atónita. Ella inconscientemente miró hacia arriba y vio a un hombre con un ori negro parado en el tronco de un árbol, con algunas gotas de sangre goteando de la espada negra en su mano. Se me olvidó hablar del trato, el hombre murmuró algo, parecía un hombre de negocios que había perdido dinero. Antes de que la pequeña Camelia pudiera hablar, su figura desapareció, dejando solo las hojas cayendo. Luli estaba muy emocionado en este momento, porque descubrió que matar fantasmas también podría aumentar el crecimiento del demonio prisionero, incluso los fantasmas débiles mejorarían. Basado en el principio de que no importa cuán pequeño sea un mosquito, sigue siendo carne, ahora todos los fantasmas en esta montaña se han convertido en su propiedad privada.
Así que aquellos miembros del cuerpo de cazadores de demonios que estaban muy nerviosos al enfrentarse a los fantasmas malvados tuvieron una nueva experiencia. Estaban nerviosos o asustados el momento anterior, y al momento siguiente vieron la cabeza del fantasma malvado frente a ellos volando hacia el cielo. Y lo único que pasó junto a ellos fue una ráfaga de viento oscuro. Menos de media hora después de que comenzara la selección final, todos los espíritus malignos de la montaña Tenxi fueron asesinados por el cuchillo del prisionero demonio. Los dos exploradores miraron al hombre de negro que sostenía un cuchillo y caminaba tranquilamente hacia la entrada del lugar de selección. Se miraron y vieron la alegría en los ojos del otro. Incluso en silencio, ambos entendieron los pensamientos del otro. Maldita sea, hay un tipo grande liderando el camino. Capítulo 86. El final más rápido para la selección. A medida que la noche avanza, la luz de la luna brilla sobre esta casa tradicional japonesa, proyectando sombras moteadas en el patio. A ambos lados del camino de piedra hay hileras de glicinas cuidadosamente cuidadas, y los pétalos caen suavemente con el viento, como una lluvia silenciosa de flores. En la noche tranquila, solo se puede escuchar el sonido del bambú golpeando. El joven, severamente desfigurado del rostro y ciego, miraba al cielo, sintiendo la suavidad de la brisa nocturna. Una mujer de edad similar estaba arrodillada junto al joven, cuidándolo y acababa de servirle una taza de té. El joven tomó el té que le entregó su esposa. Se sentaron uno frente al otro en silencio, pero había una calidez tranquila en el aire. El grito del cuervo rompió el silencio. Llegó con el viento de la noche, riendo, y después de aterrizar en una rama, habló en lenguaje humano. Noticias urgentes. La selección final de Tenshi-san ha finalizado. Noticias urgentes. La selección final de Tenshi-san ha finalizado. El cuervo repitió esta información continuamente, provocando que las dos personas que estaban abajo se tambalearan levemente. El joven apretó con más fuerza la taza de té. No esperaba que esta selección terminara tan pronto. A juzgar por el tiempo que tardó el cuervo en entregar la carta, probablemente tardó menos de media hora desde el principio hasta el final de la selección, ¿verdad? Subconscientemente pensó que todos los niños pequeños habían sido exterminados, y solo esperaba que muchos de ellos hubieran escapado a donde estaban las flores de glicina y eligieran retirarse, en lugar de que todos fueran asesinados por fantasmas. ¿Cuáles son las víctimas específicas? El señor del cuerpo de cazadores de demonios, Ubuyashiki Yoshiya, preguntó. Incluso con su naturaleza tranquila, se sentía desconsolado cada vez que escuchaba los resultados de las bajas de la selección. El número de bajas es 0. Los 41 miembros que participaron en la selección han superado la evaluación. Cuervo respondió. Todos pasaron la prueba. La esposa del señor, Ubuyashiki Amane, dijo sorprendida. El proceso de selección debería haber durado solo media hora, ¿verdad? Tan pronto como terminó de hablar, de repente se dio cuenta de que el requisito para pasar la selección podría no ser solo sobrevivir 7 días. Si todos los fantasmas de la montaña Fujixi estuvieran muertos, naturalmente no habría necesidad de continuar durante 7 días. Parece que ha aparecido un niño extraordinario. Una sonrisa apareció en el rostro de Ubuyashiki Yoya, pero comparado con la apariencia del genio, estaba más feliz por la noticia que convirtió el dolor en alegría, porque al menos significaba que sus hijos no estaban todos muertos. Es un discípulo del maestro Sangdao, un hombre llamado Luli. Recorrió toda la montaña Tenxi en media hora él solo. Ahora no hay fantasmas en la montaña Tenxi. Añadió Cuervo. Resulta ser Luli de la escuela de Sangdao, el señor murmuró, he oído hablar de él. Fue un discípulo aceptado por Sangdao hace 10 años. Se dice que nunca pudo aprender el método de respiración. No esperaba que fuera tan poderoso. Tianjin no se sorprendió de que su marido supiera la información sobre Luli. Su marido recordaba los nombres de todos los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, incluidos los fallecidos y los miembros de la reserva que aún no se habían unido al equipo. ¿Quieres conocer al niño? Tianjin preguntó, lo que quería decir era si un talento tan poderoso debería ser asignado directamente a un nivel superior. En el cuerpo de cazadores de demonios, los pilares se sitúan en la cima del poder de combate, y debajo de los pilares, están los 10 niveles de los tallos celestiales, a saber, Jia, Ji, Bin, Dim, Wu, Ji, Gen, Shin, Ren y Wei. En términos generales, los soldados que acaban de pasar la selección son todos de nivel Wei. No, con su fuerza, seguramente ascenderá pronto al nivel A, y también evitará que la gente hable mal de él. El señor hizo un gesto con la mano. ¿Qué pasa con los miembros que pasaron la selección con él?
Tianjin preguntó de nuevo, algo similar ocurrió hace unos años. En ese momento, debido a la aparición de candidatos particularmente poderosos, muchas personas pasaron la selección, pero luego esas personas fueron asesinadas lentamente por fantasmas después de unirse al equipo. Asígnales los distintos pilares y deja que los revisen. Si no son lo suficientemente fuertes, deja que se oculten. El señor dijo después de pensar por un momento. ¿Cómo debería organizarse la siguiente ronda de selección? Tianjin es como la secretaria de su marido. Ella recibe instrucciones de su marido y luego hace los arreglos capa por capa. Como la salud de su marido no es muy buena ahora, ella tiene que ocuparse de muchas cosas. En cuanto a la selección, creo que podemos parar por un tiempo. El señor dijo. Los fantasmas parecen haberse vuelto más activos estos días, y los 9 pilares también están bastante ocupados, por lo que no tienen tiempo para capturar nuevos fantasmas, y. Dicho esto, hizo una pausa y miró hacia el cielo nocturno con sus ojos ciegos. Me parece sentir que la situación está empezando a cambiar. Por otro lado, después de que Luli terminó la selección, ocurrió una situación incómoda en la montaña Tenshi. No os preocupéis. Pronto se entregará nuevo mineral y todos tendréis vuestra propia espada solar. Parecía que era la primera vez que las dos pequeñas se encontraban en una situación así. La arena de hierro escarlata gorila y el mineral escarlata gorila que habían preparado de antemano para forjar espadas no fueron suficientes. En total, prepararon 30 juegos de materiales de alta calidad para forjar espadas esta vez. Teniendo en cuenta la situación de los años anteriores, esta ya era una preparación completamente excesiva, porque en la selección de cada año, incluso si había inmortales, un número considerable de personas eventualmente optarían por retirarse. Afortunadamente, después de la selección final, un gran número de personas reconocieron su propio nivel. Después de enfrentarse a los espíritus malignos, descubrieron que simplemente no tenían el coraje para luchar con ellos, por lo que estaban dispuestos a renunciar a las calificaciones para convertirse en miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Este es el material para forjar una espada. Luli miró estos minerales en la mesa y después de usar la función de identificación, descubrió que en realidad eran materiales de forja de calidad púrpura. Aquellos que habían ganado sin hacer nada tenían la mente puesta en el juego, por lo que nadie dio un paso adelante para competir con Luli por la elección. Entonces Luli escogió el mineral con la puntuación de calidad espacial más alta, y se lo dio a Shanji. También seleccionó un trozo de mineral de buena calidad y, después de certificarlo, lo llevó de regreso al espacio y lo vendió. Por lo general, los accesorios, equipos y objetos de recompensa que no son de misión obtenidos en el mundo de la misión no se pueden quitar directamente, sino que es necesario autenticarlos gastando monedas del fin antes de poder recuperarlos. Sin embargo, el precio de autenticación es relativamente barato, a menudo menos de la mitad del precio real del artículo, lo que permite a los exploradores obtener ganancias de la diferencia. Por supuesto, el número de elementos que se pueden extraer mediante autenticación también es limitado. Se puede autenticar un máximo de 5 elementos en cada mundo de misión. Este es también un pequeño truco para mezclar el espacio que Luli acaba de aprender recientemente. Se lo contó la muchacha con uniforme de marinero que le ayudó a forjar el equipo. La otra parte dijo que si él podía proporcionarle materiales de forja, ella podría ayudarlo a forjar equipos a un precio más barato. Y la mejor manera de obtener materiales de forja es ir a los mundos de misión principales. Cuando Tanjiro se adelantó para elegir los materiales para forjar la espada, hizo una reverencia cortés y saludó a Luli. Hola, soy Tanjiro Kamado, gracias por tu atención esta vez. Cierto, el hermano mayor Lu es el más fuerte. Shanji ahora se ha convertido por completo en el orgullo de Luli. Nunca esperó que el pase garantizado mencionado por su hermano mayor realmente significara esto. Si todos los fantasmas de la montaña Fujitsu son asesinados, entonces está garantizado que pasarán, ¿verdad? Zenitsu, debes recordar que después de hoy ya no estaré a tu lado. Luli sintió que Shanji tenía tendencia a volverse arrogante, por lo que lo pisoteó a tiempo. No quería que Shanji dependiera únicamente de él por su intervención. Luego volvió a mirar a Tanjiro. Hola, soy Luli. Cuando leyó los cómics, tuvo una muy buena impresión del personaje de Tanjiro. Nadie odiaría un personaje gentil y virtuoso como Tanjiro. Por lo general la gente solo odia a las perras virtuosas. Es un verdadero honor conocerte. Gracias a ti, pude pasar la prueba.
Me da mucha vergüenza, pero aún así quiero unirme al cuerpo de cazadores de demonios y trabajar duro para acabar con los espíritus malignos, así que debo ser descarado y elegir mineral. Tanjiro dijo cortésmente, caminando hacia la mesa para seleccionar el mineral. Los demás no estaban resentidos porque muchas personas habían visto a Tanjiro luchando contra los espíritus malignos. Él era muy poderoso y mató a varios de ellos. Sin embargo, antes de que pudiera continuar actuando, la selección fue finalizada por Luli. Después de que Tanjiro terminó de seleccionar el mineral, la discípula y hermana de Shinobu Kocho, Guriran Aryoa Sakura, también traducida como Kanao, y el hermano menor del Pilar del Viento, Gen Yabusuigawa, también se adelantaron para seleccionar los materiales. De hecho, con el temperamento impaciente de Gusei, hacía tiempo que había querido apresurarse a elegir el mineral para forjar la espada, pero Luli estaba allí parado con un aura invisible que le hizo no atreverse a hacer un escándalo. Después de que todos terminaron de seleccionar los minerales, Luli le dijo a Shanji: Shanji, te sugiero que perfecciones un poco tus habilidades y luego comiences a practicar de nuevo. Tu respiración trueno aún está lejos de ser perfecta. Está un poco atrasada con respecto a esa chica. Shanji siguió la mirada de Luli y vio a Yin parada sola entre la multitud. Sus ojos se abrieron instantáneamente, o mejor dicho, habían estado abiertos durante mucho tiempo. Por miedo a la muerte, siempre quiso encontrar una muchacha para casarse y dejar descendencia. También se puede decir que este es el instinto reproductivo escondido en la vida para enfrentar las crisis. Esa chica es muy fuerte. La vi matar a un fantasma al instante. Tanjiro, que estaba de pie junto a él, escuchó las palabras de Luli y estuvo de acuerdo. Bueno, todos tienen más o menos la misma edad, así que puedes intentar preguntarle cómo practica. Luli dio consejos a los protagonistas. Ahora las cosas son diferentes a la obra original. Tanjiro y los demás probablemente no tendrán un momento tranquilo para crecer. Más bien, tan pronto como se conviertan en miembros oficiales del cuerpo de cazadores de demonios y comiencen a estar activos, pronto serán atacados por los exploradores del campamento de Muzan y luego todos serán asesinados. La experiencia en el mundo anterior le ha hecho comprender que el protagonista no es invencible y Tanjiro puede morir. Aunque Luli no espera derrotar a Muzan con la ayuda del poder de Tanjiro, también es bueno fortalecer el cuerpo de cazadores de demonios. Por lo tanto, esperaba que estos pequeños no corrieran y jugaran, sino que practicaran bien en la casa de las mariposas hasta que alcanzaran el nivel de dominar la colección completa de técnicas de respiración antes de salir. De lo contrario, por no hablar de los exploradores fantasmales, tendrían dificultades incluso si se encontraran con la mitad inferior de las 12 lunas demoníacas. Oye, hermano mayor Lu, dijiste que deberíamos ir a practicar, ¿y tú? Después de que Shanji asintió, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal y miró a Luli confundido. ¿Y? Luli sonrió. Prepárate para conocer a las legendarias 12 lunas fantasmas. Su lanzamiento está previsto para el mediodía del domingo. Se actualizarán 10 capítulos el mismo día, y luego el modo de actualización diaria continuará siendo de 10.000 capítulos. Los datos de primer orden son extremadamente importantes. Hermanos a quienes les gusta este libro, por favor vengan a Kirian para apoyar el primer pedido. Elephant trabajará duro para actualizarse. Capítulo 87 Misión del Cazador de Demonios. Después de pasar la selección, la misión principal de Luli se ha actualizado y parece un gran salto. Misión principal, ronda final. Cazador de demonios. Contenido de la misión. Matar al líder del campamento de espíritus malignos, Muzan Kibutsuji, dentro de 3 meses naturales. Dificultad de la misión. Difícil muerte. Recompensas de la misión. Calificación de retorno, núcleo mundial. Penalización por falla. Todos los atributos -1. El contenido de la misión es simple y directo. No es el tipo de misión que te costará G si no puedes completarla. Y la deducción de atributos no es un castigo inaceptable para alguien como Luli, cuyas estadísticas aumentan tan rápidamente. Pero Luli sintió que cuanto más leve fuera el castigo, más difícil sería la tarea. Y en realidad no tenía elección. Incluso si no matara a Muzan, los exploradores en el campamento de Muzan no lo dejarían ir. Si no logro completar la tarea con éxito, tal vez no sea necesario castigarme con espacio. A juzgar por el límite superior de la dificultad del mundo, es muy probable que un explorador de segundo nivel ingrese a este mundo. Ya ha sido reforzado en el campamento de Muzan. Incluso si tiene una ventaja numérica, todavía está dentro del explorador de primer nivel. Es difícil decir si todavía puede tener ventaja contra un explorador de segundo nivel.
Si hay un explorador de segundo nivel en el lado opuesto, con atributos básicos superiores a 30 puntos y la línea de sangre demoníaca para fortalecer el cuerpo, además de una regeneración de supervelocidad, puede ser más poderoso que algunos de los de rango superior en el trabajo original. No podía quejarse de la situación actual. Después de todo, él había elegido la dificultad y disfrutaba desafiando a los fuertes. En este mundo, existe la posibilidad de que caiga un cofre del hombre muerto cuando muere un explorador. Él cree que ganará buenos ingresos. Sin considerar la fuerza del oponente, Luli sintió que la parte más problemática de esta misión era el límite de tiempo. Si un cobarde como Muzan sigue escondido en la ciudad infinita y no puede encontrar el lugar, es posible que no pueda hacerle nada a Muzan. Así que también necesita hacer alguna planificación mundial. No puede permitir que Muzan tenga tanto miedo que se esconda en la ciudad infinita y nunca salga. Hermano Lu, ¿qué acabas de decir? Cuando escuchó que Luli iba a buscar las 12 lunas demoníacas, la voz de Zenitsu se elevó varios decibeles. ¿Qué son los 12 meses fantasmas? Tanjiro preguntó inocentemente. Luli entonces recordó que Tanjiro no sabía qué eran las 12 lunas demoníacas en ese momento. Para ser honesto, había muchas cosas que el pilar de agua anterior no le había explicado a Tanjiro. Son los 12 fantasmas más fuertes. Shanji explicó, y luego miró a Luli con preocupación. Hermano Lu, acabas de pasar la selección, ¿cómo puedes ir a buscar un fantasma tan peligroso de inmediato? Incluso siendo muy fuerte, es demasiado peligroso. Ese es un fantasma con el que solo los pilares pueden lidiar. Había oído hablar de los 12 Kizuki por su abuelo. Se decía que eran muy peligrosos y aterradores y nadie sabía cuántas personas se habían comido. Las lunas inferiores de los 12 Kizuki estaban bien, y los pilares del cuerpo de cazadores de demonios aún podían lidiar con ellos, pero las lunas superiores de los 12 Kizuki no habían sido reemplazadas durante cientos de años, e incluso si un pilar los encontrara solo tendrían un camino a seguir, y ese era la muerte. Él creía que su hermano mayor era muy poderoso, pero no sabía cómo se comparaba el hermano mayor Lu con los legendarios pilares actuales. Consideraba a su abuelo y a su hermano mayor como parientes y no quería verlos pelear con un tipo tan peligroso. Los 12 fantasmas más fuertes, Tanjiro murmuró, preguntándose si esos fantasmas sabían una forma de convertir a los fantasmas en humanos. Su hermana Nezuko se convirtió en un demonio, y ahora está luchando arduamente para convertir a Nezuko nuevamente en un humano. Hermano Lu, ¿puedo ir contigo? Tanjiro solicitó. No. Luli simplemente y directamente se negó. Ustedes son demasiado débiles. Después de eso, bajó la montaña solo. Zenitsu, recuerda mis palabras, consolida tu fuerza primero. No quería que nada le sucediera a su bondadoso hermano menor Zenitsu, pero le era imposible permanecer siempre a su lado y servir como su guardaespaldas. La mejor manera de proteger a tus compañeros de equipo es matar a todos los enemigos. Hermano mayor Lu, Zenitsu miró la espalda de Luli y recordó el rotundo rechazo de su hermano mayor a Tanjiro hace un momento. Sabía que no era solo un rechazo a Tanjiro, sino también un rechazo a sí mismo. Se convirtió en miembro de reserva del cuerpo de cazadores de demonios porque fue engañado por una mujer, debía dinero y fue perseguido por deudas, y finalmente fue rescatado por su abuelo. Sin embargo, también sabía que la gran mayoría de las personas presentes se unieron al cuerpo de cazadores de demonios porque sus familias fueron destruidas y su felicidad fue arrebatada por los demonios. Él conocía al hermano mayor Lu desde hacía mucho tiempo, pero nunca supo por lo que había pasado el hermano mayor Lu para estar tan ansioso por unirse al cuerpo de cazadores de demonios. Hoy, al ver que el hermano mayor Lu estaba tan decidido a encontrar las 12 lunas fantasmales, pensó que el hermano mayor Lu debía tener un pasado que no soportaba mirar atrás y que los fantasmas lo habían lastimado profundamente. Practicaré duro hasta que pueda ayudar. Zenitsu habló consigo mismo y tomó una decisión. Después de bajar de la montaña, Luli no tenía intención de presentarse ante el cuerpo de cazadores de demonios. Tomó el mineral seleccionado directamente en medio de las miradas perplejas de las dos lolis, porque no necesitaba la espada solar, el prisionero demonio era suficiente para lidiar con los fantasmas en este mundo. Unirse al cuerpo de cazadores de demonios es solo una tarea. Hacer fila en un campamento. De hecho, no tiene por qué estar sujeto a ninguna restricción del cuerpo de cazadores de demonios. La forma en que actúe después dependerá enteramente de su propia voluntad. Y ahora es el momento en que cada segundo cuenta. Después de unos días de adaptación, aquellos exploradores transformados por Muzan deberían haber estabilizado sus fuerzas y deberían haber tomado acción ahora.
Como compañeros viajeros espaciales, es fácil adivinar lo que está pensando el explorador del otro lado. Para ganar esta batalla entre facciones, los exploradores más débiles probablemente cazarán a los protagonistas que aún están en la etapa de crecimiento, mientras que los exploradores más fuertes optarán por cazar los pilares. Se trata de un enfrentamiento de facciones 3v33 en la superficie. La principal prioridad del explorador oponente definitivamente no es matar al explorador, porque es difícil encontrarlo, el objetivo es pequeño y se desconoce su fuerza. Los pilares son diferentes. Se sabe que son poderosos. En comparación con árboles jóvenes con potencial como Tanjiro, ya son árboles que están a punto de florecer. Matarlos puede reducir efectivamente la efectividad de combate del cuerpo de cazadores de demonios. Además, a juzgar por sus propias misiones secundarias, es probable que las misiones secundarias de los exploradores en el campamento de Muzan sean matar 9 pilares para obtener recompensas, y la otra parte definitivamente tomará medidas. Además de destruir la mano de obra del cuerpo de cazadores de demonios, el otro bando también debería intentar preservar el poder de combate de alto nivel del campamento de Muzan. Por lo tanto, a los rangos superiores se les puede recordar o informar sobre alguna información acerca de pilares amenazantes, y algunos de los rangos superiores incluso pueden ser transferidos a ubicaciones fijas. En la obra original se desconocen los territorios de muchos rangos superiores. Solo hay uno relativamente claro, que es el rango superior 6. Los demonios Géminis. Se puede determinar que la ubicación del hermano y la hermana de Hitarou está en Yoshiwara. Luli tampoco tiene actualmente ningún medio efectivo para encontrar al explorador del otro grupo, por lo que solo puede correr a Yoshiwara para verificar, con la esperanza de atraparlo si es posible. Sintió que no regresaría con las manos vacías. Incluso si los hermanos